Y además, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. A partir del punto 80 se explica en 4 puntos la relación entre tradición y Sagrada Escritura. Paso al punto 81, que luego leeremos el 80, y el 81 dice: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Bueno, ya en el programa de ayer ya introdujimos esta cuestión y dijimos que la revelación tiene 2 fuentes. Según la Dei Verbum, ¿no? Pues según la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos recuerda: hemos recibido la revelación de Dios a través de dos caminos, ¿no? Que son la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura. ¿Qué es eso de la tradición de la Iglesia? Bueno, pues decir que es que antes de que los hechos, ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento, ¿no? Antes de que las palabras de Cristo, antes de que sus testimonios fuesen puestos por escrito, antes que eso, fueron transmitidos oralmente, verbalmente. Y no todo lo que dijo Jesucristo, no todo sus testimonios quedaron escritos. No, todos, obviamente es imposible, ¿no? Sino que digamos que también otros se siguieron transmitiendo por la tradición oral, y no únicamente en el sentido cuantitativo, en el sentido de que parte se han escrito y parte no, sino que ese mismo espíritu de Cristo, ese mismo espíritu queda viviendo, queda presente, queda latente en la comunidad cristiana, dentro de la cual se han puesto por escrito los libros. El primer evangelio posiblemente vino a escribirse, pues posiblemente fuese Marcos, aunque hay bastantes discusiones sobre esto, Es decir, los escrituristas tampoco tienen muy claro las cosas porque hay teorías diversas. Pero es posible que durante unos 30 años, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, durante unos 30 años, los evangelios, por ejemplo el Evangelio de Marcos, que pudo ser de los primeros o el primero, no fuese escrito. O sea que durante 30 años existió una predicación oral que poco a poco se fue poniendo por escrito. Posiblemente de las primeras cosas en ponerse por escrito sería la pasión de Jesucristo. Si uno se fija en los relatos de la pasión de Jesucristo, pasión y resurrección, pues claro, son mucho más extensos, mucho más detallados, cuentan paso por paso todo lo que ocurrió allí, ¿no? Mientras que la vida pública de Jesucristo está contada mucho más brevemente, sus milagros, etcétera. Pues posiblemente fueron la pasión, la primera parte que fue puesta por escrito, y luego se fueron añadiendo otros manuscritos. También tengamos en cuenta que entonces no existía la imprenta, y que se podía ir escribiendo pues por manuscritos y más bien breves, cada uno contando una cosa, y luego fueron recopilándose esos relatos, pues bien sea un evangelista, un apóstol o alguien de su escuela, escribe recopilando todo ello. Bien, esta es un poco la historia, esta es la historia de cómo se escriben los evangelios, las cartas de Pablo, que es muy importante para caer en cuenta de que la tradición ha existido antes que la escritura. Es más, para saber discernir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, y qué es evangelio apócrifo o incluso qué es evangelio herético, es la tradición la que lo discierne. Es la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, la que dice: este libro sí es conforme al espíritu que hemos recibido de Jesucristo, este otro libro no es conforme. Es la tradición de la Iglesia la que define el canon de qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. Bueno, porque también ha habido muchos libros, los evangelios apócrifos,
que los evangelios apócrifos no son necesariamente heréticos, ¿no? Pero los evangelios apócrifos, la tradición de la Iglesia ha discernido que no son palabra de Dios, no están inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, pues lo ha definido. ¿Por qué? Pues porque ve que están escritos primero mucho más tardíamente. Pues, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que existe ese Evangelio apócrifo. Bueno, pues ya estamos hablando de siglos muy posteriores y no, por lo tanto, no ha recibido una tradición cercana de poner por escrito la tradición oral, por ejemplo. Y no únicamente por el hecho de que sean bastante más tardíos los evangelios apócrifos, sino porque también, la propia Iglesia discierne que en ellos pues hay mucho de imaginación popular o hay mucho de lo que fuere, pero que no está en ellos propiamente, no está ese espíritu del Señor inspirándolos y sosteniéndolos como palabra de verdad y de vida, que pueden ser algunos de ellos, algunos de los evangelios apócrifos, pues puede tener relatos preciosos y bueno, pero que no son palabra de Dios. Bueno, sobre la existencia de esa tradición, en el programa anterior algo dijimos, pero vamos a dar una vuelta más, porque es que este tema es importante. Fijaros que ha podido ser o es todavía una cuestión que en la que hay un matiz importante entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante. Mientras que los católicos decimos que la revelación tiene dos fuentes, que es la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura puesta por escrito. Sin embargo, los protestantes dicen, Lutero dice, que la sola Escritura, así dice él con la palabra, o sea, con sola, es la fuente de la revelación. Y añade él que la Escritura tiene que ser libremente interpretada, una interpretación autónoma, es decir, yo me pongo delante del libro y el libro es a mí el que tiene que decírmelo, o sea, con la inspiración del Espíritu Santo yo interpreto el libro. Los católicos decimos otra cosa, decimos no, la Escritura tiene que ser interpretada en el seno de la tradición de la Iglesia, en el seno de cómo ha sido recibido ese libro, cómo ha sido interpretado en esos 2000 años. Es desde la tradición de la Iglesia como entendemos la palabra de Dios. Y es verdad que tenemos que pedir luz al Espíritu Santo, pero la interpretación no es autónoma, ¿no? La interpretación, de lo contrario, yo tengo el riesgo de hacer, pues, de la lectura que hago de la palabra de Dios, tengo riesgo de hacer, pues, una especie de manipulación o muchas veces le voy a decir que el Espíritu Santo me ha inspirado. O sea, no se le puede llamar a mi subjetividad Espíritu Santo, porque claro, ese riesgo existe. El Espíritu Santo te inspira, claro que te inspira, pero un signo de autenticidad de esa inspiración es que sea confluyente con la tradición de la Iglesia. Si resulta que yo le voy a llamar inspiración del Espíritu Santo, ¿no?, a mis elucubraciones subjetivas, etcétera, pues no puede ser. Bueno, pues este tema es importante. Es importante esa diferenciación entre la concepción católica y la concepción protestante. Es importante para que después veamos cómo procedemos. Hoy en día, también en el seno de la propia Iglesia Católica, yo creo que existe, en amplios sectores, existe un espíritu protestante, de leer la Escritura al margen de la tradición de la Iglesia, con una libre interpretación, incluso cuando el magisterio de la Iglesia interviene pues para hacer una corrección o lo que sea, pues se encienden las voces de alarma como si la Iglesia estuviese haciendo una injerencia indebida y como si esto fuese una reedición de la Inquisición y no sé qué. Oiga, pero no creemos los católicos que la tradición ilumina la lectura de la palabra de Dios. O sea, y es también una no únicamente una iluminación, sino que es una clave, es la clave de la comprensión. Fijaros, se dice de los musulmanes, también se dice de los judíos, incluso también podría decirse, ¿no?, pues de los protestantes, dependiendo un poco de la interpretación literal, ¿no?, de ese principio de Lutero de sola Escritura, que son la religión del libro, en el sentido de que
Los musulmanes dicen el libro del Corán, ¿no? Pues los judíos el Antiguo Testamento, o los protestantes pues la sola escritura, la sola Biblia. Bueno, pero fijaros, los católicos no tenemos conciencia de ser la religión del libro, sino más bien la religión de la palabra, porque Dios entregó su palabra a los profetas, Dios nos habla en Jesucristo, en el culmen de la revelación, pero nos da una palabra, no nos la da escrita. Por eso no nos entendemos como la religión del libro, no, de la palabra, porque además Cristo dijo a los apóstoles, id y predicad. No les dijo, id y escribid. No, no les dijo eso. No les dijo, id y escribid. Les dijo, id y predicad. Es verdad que luego la conveniencia fue que fuesen poniendo por escrito las cosas en la medida que iban muriendo los apóstoles, etcétera. Pero la encomienda de Cristo fue, te encomiendo mi palabra y te doy el Espíritu Santo para que guarde esta palabra. Pero Él no nos entregó un papel. No, nos entregó una palabra. Por eso nosotros no somos la religión del libro, sino de la palabra de Cristo, que es palabra viva, que no está meramente escrita. También está escrita, pero no meramente escrita. Bueno, esto es una cosa que tanto en la religión, la Iglesia católica como la Iglesia ortodoxa, las iglesias orientales, lo tienen muy claro. En las iglesias orientales también el concepto de la tradición está claramente formulado y entendido, pues tal y como lo entendemos también los católicos, ¿no? Bien, vamos igual a examinar algunos pasajes en los que esto se ve claro. Dijimos alguno en los programas anteriores, pero alguno más todavía vamos a decir. Por ejemplo, de los 12 apóstoles, solo 2 apóstoles escribieron los evangelios, que son Mateo y Juan. Los otros dos evangelistas no fueron apóstoles, Marcos y Lucas. O sea que si de 12 apóstoles solo 2 escribieron, los 10 restantes que no escribieron nada, o si escribieron no lo conservamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no respondieron a la llamada de Jesús? Pues claro que respondieron a la llamada de Jesús, los otros 10 también, pero es que Jesús dijo, id y predicad, no dijo, id y escribid, como he dicho antes, ¿no? Digo esto para que nos demos cuenta de que no solo es la palabra escrita la que tiene valor. Bueno, por ejemplo, algún caso, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Aquí la palabra tradición es paradosis. Conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Os alabo por ello. La alabanza de Pablo a los Corintios. Luego, fijaros, está hablando de que les ha transmitido unas tradiciones, etcétera. Ahora entenderéis por qué la Iglesia cuida con tanto esmero, por poner un ejemplo, pues la celebración de la Eucaristía, y nos dice que no podemos hacer de nuestra capa un sayo, y nos dice que no podemos estar cada uno según sus criterios, sensibilidad, etcétera, estar cambiando caprichosamente la celebración de la Eucaristía. No, porque la Eucaristía es como es, y en celebrar bien la Eucaristía y no reinventármela, estoy siendo fiel a la tradición que Cristo ha encomendado a los apóstoles y ellos han ido celebrando, siglo tras siglo. Y es verdad que la Iglesia de vez en cuando hace reformas en cómo celebrar la Eucaristía, pero son reformas bien pensadas y adaptadas también a las necesidades de cada tiempo, pero fieles a la transmisión sustancial de lo que Cristo nos depositó. Bueno, pues como veis, aquí San Pablo alaba porque han sido fieles en la transmisión
en la parádosis, ¿no?, de todo lo que se ha puesto, todo lo que se les había comunicado. Segunda Tesalonicenses 2:15. Dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis recibido. Primera Corintios 15:5. Y se apareció a Cefas y después a los 12. Aquí San Pablo cuenta una aparición que tuvo Jesucristo a Cefas. Oye, pues curiosamente, San Pablo aquí nos da un dato del cual ningún evangelista habla, que el Señor también se apareció a Pedro así en solitario. ¿De dónde saca Pablo este dato? Obviamente de la tradición. Obviamente de la tradición. O por ejemplo, en ningún evangelio se cuenta que Jesucristo se apareciese a la Virgen María, pero la tradición de la Iglesia así lo ha creído y así lo ha afirmado, ¿no? Y San Ignacio de Loyola dice, bueno, pues los evangelios no narran tal cosa, pues porque entienden que nosotros tenemos también sentido, ¿no?, sentido común para entenderlo. Es decir, hay cosas que la tradición nos ha ido transmitiendo, esta aparición de Cristo a Pedro o a la Virgen María, que obviamente la aparición a la Virgen María pues tendría lugar en un contexto pues de intimidad entre Jesús y María, sin luz y taquígrafos para entendernos, y María con lo discreta que es y que siempre ha sido, pues lo guardaría en su interior, ¿no? Pero no todo, no todo el mensaje de Jesús ha quedado por escrito. Por ejemplo, este caso que os he puesto de cómo se aparece a Cefas, a Pedro, y no se había narrado por nadie. El inicio del Evangelio de San Lucas, ¿no? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, bueno, pues yo voy a ponerlas por escrito, ¿no?, dice San Lucas. Pero fijaros cómo dice que nos han transmitido desde el principio los que fueron testigos oculares. Y ahora Lucas, este evangelista, va a poner por escrito algunas, claro. Romanos 6. Pero gracias a Dios vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados. O sea, se os ha entregado. Primera Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, etcétera. La primera Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Fijaros, dice tal y como os lo prediqué. No dice tal y como os lo escribí. Gálatas, capítulo 1. Como lo tenemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que os he transmitido, sea anatema. Pues os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Bien, y podríamos buscar también más textos, pero creo que fundamentalmente ya hemos afirmado lo que queremos transmitir, es decir, la importancia de caer en cuenta de que no somos la religión del libro, que somos la religión de la palabra, que el Padre entregó al mundo a su Hijo por nuestra salvación y le hizo verbo, palabra encarnada para que fuese comunicador, y su Iglesia fuese el lugar en el que se ha acogido esa palabra y se convierta en el altavoz para proclamarla ante todo el mundo de Dios. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.